Hola, hoy nos metemos de lleno en una pregunta fuerte, casi una herida que no cierra en la historia de nuestro continente. ¿Cómo puede ser, cómo es posible que la enorme, la deslumbrante riqueza natural de América Latina haya generado tanta pobreza para su gente? Durante siglos, además. Es la gran pregunta, ¿no? Sí, y para explorarla vamos a usar de guía un libro clave, y también polémico hay que decirlo, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Uf, un clásico ya. Totalmente. Y es una obra difícil de clasificar, ¿viste? Es como una mezcla de historia económica, con ensayo muy apasionado y crónica llena de vida. Exacto. No es un libro de historia tradicional, para nada. Y para quien quizá no lo tenga tan presente, Eduardo Galeano, bueno, un escritor uruguayo fundamental, conocido por esa mirada crítica, ¿no? Su compromiso social y una forma de escribir, muy poética, pero a la vez demoledora. Sí, una pluma única. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar los argumentos centrales del libro. O sea, cómo Galeano ve la historia latinoamericana moldeada por 5 siglos de saqueo. Así lo plantea él. ¿Al cual? Desde la plata y el oro de la colonia hasta las estructuras de dependencia más modernas. Es, y lo repetimos, una interpretación potente. Ha generado mucho debate, mucho fervor y también mucha controversia. Así es. Y fíjate que el propio Galeano decía que lo pensó casi como un manual de divulgación, como una herramienta para entender, ¿no? Ajá. Su objetivo era claro, cuestionar la historia oficial. Esa historia que muchas veces, bueno, oculta las causas más profundas del subdesarrollo, de la desigualdad que vemos en la región. Claro. El libro intenta responder esa pregunta. La pobreza es una fatalidad, algo, digamos, natural, inevitable, o es el resultado de procesos históricos de intereses concretos. ¿Y si es lo segundo? Y si es lo segundo, entonces quizás se puede cambiar. Esa es la esperanza que subyace, creo yo. No es una condena para siempre. Bueno, vayamos entonces al punto de partida que marca el libro. La llegada de los europeos. Hay una frase, es brutalmente honesta, de Bernal Díez del Castillo, uno de los soldados de Cortés. Galeano la recoge y resume la motivación sin tapujos. Sí, es tremenda. Decían que venían por servir a Dios y a su majestad, y también por haber riquezas. Así, directo. Sin filtros. La fe y el bolsillo juntos. Totalmente. Y Colón mismo, en sus diarios, empieza maravillado por la belleza del Caribe, pero rapidito pasa una obsesión, casi una fiebre por el oro. Sí, el cambio es notable en sus escritos. Llega a escribir algo increíble, dice, del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso, casi una justificación divina para la codicia. Es fuerte leerlo así. Y esa obsesión, como bien dice Galeano, tuvo consecuencias inmediatas y aterradoras. En el Caribe, por ejemplo. ¿Sí? Esa búsqueda frenética de oro llevó al colapso demográfico. Las poblaciones indígenas desaparecieron en cuestión de décadas. Es terrible. ¿Y las justificaciones que daban? Sí. Galeano cita a Fernández de Oviedo, un cronista de la época, que llegó a decir casi como si nada que muchos indígenas se suicidaban por su pasatiempo, por no trabajar. Una justificación espeluznante del horror. Terrible. Y luego, claro, la conquista de los grandes imperios continentales, el azteca, el inca, no fue solo por las armas europeas. Galeano insiste mucho en eso. Claro, había otros factores. Exacto. Explotaron las divisiones internas que ya existían y, sobre todo, las enfermedades, la viruela, el sarampión, cosas para las que los indígenas no tenían defensas. Eso fue devastador. Diezmó a la población. Un arma biológica involuntaria, pero letal. Totalmente. Y la escala del botín inicial, bueno, inimaginable. El famoso rescate de Atahualpa, ¿te acuerdas? Una habitación llena de oro, 2 de plata. Es solo un ejemplo del saqueo inicial. Y de ahí, de ese primer impacto, el libro nos lleva al corazón de La Plata, Potosí, en la actual Bolivia. Qué historia la de esa montaña. El Cerro Rico. Ese mismo, descubierto casi por casualidad, ¿no? Y tenía la veta de plata más rica del mundo. La ciudad que creció a sus pies, bueno, se convirtió en un símbolo de riqueza extrema, de derroche. Sí, Galeano la describe vívidamente. 36 iglesias llenas de adornos.
fortunas que se perdían en el juego, fiestas con vinos europeos, sedas de Oriente. Pero claro, ¿cuál era la contracara de todo ese lujo? Ah, la contracara era oscura, trágica. Era la mita. Expliquemos un poco qué era la mita. Era un sistema de trabajo forzado. Ya existía algo parecido con los incas, pero los españoles lo adaptaron y lo intensificaron para la minería. Obligaban a las comunidades indígenas a mandar hombres a trabajar en las minas. En condiciones infrahumanas. Imagínate los peligros, los derrumbes constantes, la oscuridad, la humedad, los gases tóxicos y sobre todo el envenenamiento por mercurio. El azogue, ¿no? Exacto, el mercurio que usaban para separar la plata. Los trabajadores quedaban azagados. Es una palabra terrible que describe los temblores, la caída de dientes, del pelo, una muerte lenta y horrible. Potosí era como una boca que tragaba vidas indígenas para escupir plata. ¡Qué imagen potente! Es tremendo pensar en ese contraste tan brutal. Y acá, Galeano introduce una de sus ideas centrales, una paradoja que va a recorrer todo el libro, me parece. Sí, es fundamental. Que toda esa plata fabulosa que entraba a España legalmente por Sevilla, en realidad no se quedaba ahí. ¿Cómo es eso? Exacto, es que España funcionaba más bien como un intermediario. Un intermediario, además, muy endeudado. Ajá. Gran parte de esa plata iba directo a pagar las deudas de la corona española con banqueros, alemanes como los Fugger, que eran famosísimos, o genoveses, flamencos. O sea, ¿la plata pasaba de largo? Pasaba de largo. Financiaba las guerras de España en Europa, financiaba la importación de lujos y manufacturas, mientras la propia economía española, se estancaba, no desarrollaba su propia industria. Hay una cita que él rescata que es muy gráfica sobre eso. Sí, buenísima. España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, para enviarlos enseguida a los demás órganos, y no retiene, más que un gusto fugitivo. Lo dice todo. Es perfecta. Mientras tanto, otros países... Claro, mientras tanto, Inglaterra, por ejemplo, ya empezaba a proteger sus industrias nacientes. Hacían lo contrario. Y Galeano conecta esto directamente con lo que Marx llamó la acumulación originaria de capital. Expliquemos eso brevemente. Es esa fase inicial y a menudo muy brutal de concentración de riqueza que fue necesaria, según Marx, para que después se desarrollara el capitalismo en Europa. Y esa acumulación se nutrió muchísimo de los recursos y de las vidas del mundo colonial. O sea, la plata de Potosí. La riqueza de Potosí. La sangre de los mineros indígenas no desarrolló España, sino que potenció a sus acreedores y a sus rivales en Europa. Esa es la tesis fuerte de Galeano. ¡Qué revelador! Una riqueza que al final empobrece al que nominalmente la posee. Y bueno, cuando la plata empezó a agotarse o a ser menos rentable, la mirada se volcó hacia otro lado, ¿no? Hacia la tierra. Exacto, ahí entra en escena el azúcar. El oro blanco, como le decían. Y con el azúcar, Galeano describe otro ciclo que él ve como igualmente devastador, el del monocultivo. Sí, ese es un concepto clave en su análisis de la agricultura. La caña de azúcar se plantó de forma masiva, intensiva, sobre todo en el nordeste de Brasil, en las islas del Caribe. Arrasando con todo. Arrasando bosques, agotando los suelos vírgenes a una velocidad increíble y generando una dependencia total de ese único producto. Claro, si el precio bajaba. Exacto. Creaba fortunas espectaculares, sí, para los dueños de las plantaciones, para los comerciantes europeos, pero eran prosperidades muy frágiles. A menudo venía la decadencia, la ruina, cuando los suelos se agotaban o los precios internacionales caían. Galeano cita a Marx ahí también. ¿Qué decía Marx? Decía que ni el café ni el azúcar eran el destino natural de estas tierras. Fueron productos impuestos por las necesidades del mercado europeo, no por una vocación local. Y azúcar en esa época significaba esclavitud, una conexión inseparable. América en condiciones, inhumanas, en los barcos negreros. El famoso comercio triangular. Ese mismo. Barcos europeos llevaban manufacturas baratas a África, las cambiaban por personas esclavizadas, las vendían en América a cambio de azúcar, algodón, tabaco, y volvían a Europa cargados de esas materias primas.
Fue una fuente gigantesca de acumulación de capital para Europa. Ciudades enteras crecieron con eso. Ciudades como Liverpool, como Nantes en Francia, crecieron exponencialmente gracias a este tráfico. Empresas aseguradoras como la Lloyd's de Londres surgieron asegurando barcos negreros. Es increíble. Incluso inventores famosos. Sí, Galeano menciona que hasta James Watt, el de la máquina de vapor, recibió financiación de empresarios que se habían enriquecido con el comercio de esclavos, para que veamos hasta dónde llegaban los tentáculos de ese negocio. Pero ojo, es importante lo que decís. Galeano también recuerda la resistencia. No eran solo víctimas pasivas. Fundamental. Él siempre rescata eso. El ejemplo más famoso quizás sea el Quilombo de Palmares, en Brasil, una república de esclavos fugitivos liderada por Zumbi. Resistió casi un siglo a los ataques portugueses y holandeses. Es un símbolo poderosísimo de esa lucha por la libertad. Impresionante. Hay que recordar siempre esa resistencia. Y el libro muestra que este patrón del azúcar, esta lógica, se repitió con otros productos, ¿verdad? Menciona el cacao, el algodón, el caucho. Sí, básicamente sí. Galeano los usa como ejemplos de una misma lógica de dependencia y de vulnerabilidad. A ver, repasemos algunos. Bueno, el cacao, por ejemplo, trajo auges muy breves a Venezuela, a Ecuador, pero después vinieron las caídas. El algodón tuvo un boom enorme en Brasil y Centroamérica, sobre todo durante la Guerra Civil en Estados Unidos, que cortó el suministro del sur estadounidense. Pero después decayó cuando EUA volvió al mercado. Y el caucho en la Amazonía. Esa es otra historia tremenda. Uf, sí. El caucho convirtió a Manaus, en medio de la selva amazónica, en una ciudad con teatro de ópera, con lujos europeos extravagantes. Todo gracias a la explotación brutal de los seringueros, los campos de extracción de caucho. Donde trabajaban en condiciones terribles los seringueiros. Exacto. Y todo ese esplendor se derrumbó de golpe cuando los ingleses lograron llevarse semillas y plantar caucho de forma más eficiente en sus colonias en Asia. Manaus quedó como un fantasma de ese pasado. ¿Y el café? Tan importante para tantos países. El café, crucial para Brasil, para Colombia, para Centroamérica, lo sometió a la volatilidad salvaje de los precios en la bolsa de Nueva York, concentró la tierra en pocas manos, generó conflictos. Galeano incluso conecta la crisis del café con el suicidio del presidente brasileño Getúlio Vargas en los 50. Y en Centroamérica, el papel de las grandes compañías fruteras. Claro, ahí entra la famosa United Fruit Company, por ejemplo, empresas que llegaron a controlar no solo enormes extensiones de tierra, sino gobiernos enteros. De ahí viene la expresión repúblicas bananeras. Entonces la idea que se repite es... La idea recurrente es una especialización en un producto primario, impuesta o inducida desde fuera, un auge que beneficia a una élite local y a intereses extranjeros, el agotamiento de los recursos, tanto naturales como humanos, y al final una vulnerabilidad estructural, una dependencia crónica de los mercados y los precios externos. Es una historia intensa la de estos monarcas agrícolas, como los llama él. Pero el argumento fuerte de Galeano es que esta dinámica no terminó con la colonia, ¿cierto? Él dice que la dependencia siguió, pero cambió de forma. Exactamente. Ese es el salto clave que da el libro hacia la época más contemporánea. Argumenta que después de las independencias políticas del siglo XIX, las estructuras de dominación económica no desaparecieron, sino que se reconfiguraron. ¿Y quién toma el relevo de las viejas potencias coloniales? Bueno, el centro de poder se va desplazando gradualmente de Europa hacia Estados Unidos, y las grandes corporaciones multinacionales se convierten en actores protagónicos. ¿Y habla de un proceso de desnacionalización? Sí, de desnacionalización de las industrias latinoamericanas. Empresas locales que son compradas por capital extranjero o que simplemente no pueden competir y desaparecen. Y menciona también el papel de organismos internacionales. Claro, señala el rol del FMI, el Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial. Según su análisis, las políticas que imponen, los famosos planes de estabilización, los préstamos condicionados, muchas veces lo que hacen es profundizar esa dependencia, porque dictan las políticas económicas que deben seguir los países. Incluso cita economistas que justificaban esa desigualdad. Sí, cita por ejemplo al brasileño Roberto Campos, una figura importante en su momento, que justificaba que las empresas extranjeras tuvieran más fácil acceso al crédito que las nacionales, diciendo que era algo natural.
casi como una ley de la economía. Galeano obviamente lo critica duramente. Entendido. ¿Y cuáles serían más concretamente los mecanismos de esta dependencia moderna que describe Galeano? A veces suena un poco abstracto. Él los detalla bastante bien. Menciona varios frentes. Primero, lo que llama el control financiero. ¿Qué significa eso? Que el sistema bancario, el crédito local, termina dominado por bancos extranjeros o por grandes grupos financieros internacionales. Esto hace que sea muy difícil para las empresas nacionales conseguir financiación en buenas condiciones para crecer o competir. Ok, control financiero. ¿Qué más? Segundo, la dependencia tecnológica. La región se convierte en una gran importadora de tecnología. Se pagan fortunas por patentes, por licencias, por regalías. Y a veces esa tecnología ni siquiera es la adecuada, dice él. Exacto. Dice que muchas veces se importa tecnología diseñada para ahorrar mano de obra, lo cual tiene lógica en países desarrollados donde la mano de obra es cara y se aplica en regiones donde lo que sobra es gente buscando trabajo. Eso agrava el desempleo. Claro. Además, falta inversión propia en investigación, en desarrollo, lo que lleva a la famosa fuga de cerebros. Los científicos, los técnicos, los profesionales talentosos se van a trabajar a los países centrales porque aquí no encuentran oportunidades. Entiendo. Financiera, tecnológica y el comercio. Tercero, y quizás lo más persistente, es el comercio desigual. Se mantiene ese patrón histórico. América Latina exporta materias primas, nudos, minerales, alimentos, productos cuyos precios tienden a bajar o a estancarse en el largo plazo. En comparación con lo que se importa. Exacto. En comparación con los bienes manufacturados, con la tecnología, que se importan desde los países industrializados y que tienden a ser cada vez más caros. La brecha se agranda. El famoso deterioro de los términos de intercambio. Ese mismo concepto. Y a eso se suma, dice Galeano, el proteccionismo de los países ricos. Ponen barreras, impuestos a los productos latinoamericanos que tienen algún valor agregado. Es más fácil venderles el café en grano que el café procesado y empaquetado. Te compran la materia prima barata, pero no el producto terminado. Claro, y además está la manipulación de precios por parte de las grandes multinacionales que controlan las cadenas de comercialización, desde la producción hasta el consumidor final. O sea, un panorama bastante complejo. Sí, y Galeano se apoya en teorías como la del intercambio desigual de economistas como Argiri y Emanuel. La idea básica es que los países pobres, al vender productos que incorporan salarios muy bajos, en realidad están exportando su propia pobreza, y eso perpetúa la brecha con los países ricos. Entiendo. Entonces no es solo una cuestión de que nos quiten los recursos naturales, sino de cómo funciona toda la estructura económica global. Y todo esto, ¿qué impacto tiene en la vida de la gente común? Porque ahí está el corazón del libro, ¿no? Totalmente. Las consecuencias sociales que describe son dramáticas. Son la denuncia principal. Por un lado, habla de la marginalización. ¿A qué se refiere con eso? A que la industrialización que se da en América Latina bajo este modelo dependiente está muy concentrada en algunas ciudades y a menudo no genera suficiente empleo de calidad para absorber a toda la gente que es expulsada del campo. Gente que migra a las ciudades buscando oportunidades. Exacto. Gente que migra por la crisis en el campo, porque no tienen tierra, por la mecanización que los desplaza, por la pobreza rural, y llega a las ciudades y no encuentra lugar en la economía formal. Eso alimenta el crecimiento tremendo de los cinturones de miseria urbana, las favelas en Brasil, las villas miseria en Argentina, las poblaciones callampas en Chile. Nombres distintos para una misma realidad de pobreza y exclusión urbana. Y por otro lado, la desigualdad. La desigualdad. Una desigualdad abismal y que, según Galeano, persiste e incluso a veces aumenta, aunque la economía en general crezca. ¿Esa es una paradoja fuerte? Sí, él pone el ejemplo del llamado milagro brasileño durante la dictadura militar en los años 60 y 70. El Producto Bruto Interno crecía a tasas altísimas, impresionantes para el mundo. Pero al mismo tiempo, dice él citando datos, aumentaba la mortalidad infantil en algunas regiones como el Nordeste y la concentración del ingreso era cada vez mayor. O sea, la torta crecía, pero se repartía peor.
Y persiste la vieja estructura agraria. También, el latifundio, grandes extensiones de tierra en pocas manos, muchas veces subutilizadas, conviviendo con el minifundio, millones de campesinas con parcelitas demasiado pequeñas para subsistir. Galeano usa muchas estadísticas de organismos como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o la CEPAL, la Comisión Económica de la ONU para la región, para pintar ese cuadro de pobreza y desigualdad estructurales, que no son accidentales, sino parte del sistema. Incluso llega a criticar los intentos de integración regional, como la ALALC en los años 60. Uno pensaría que unirse, que los países colaboren, sería positivo. ¿Por qué los critica? Bueno, desde la perspectiva de Galeano, esos intentos de integración, como la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio o el Mercado Común Centroamericano, fracasaron o terminaron siendo contraproducentes porque no tocaron las raíces del problema, la dependencia. ¿En qué sentido? Argumenta que, en la práctica, quienes más se beneficiaron fueron las grandes corporaciones multinacionales. Ellas encontraron mercados más grandes, unificados, con menos barreras para operar y aprovecharon para desplazar o absorber a los competidores locales, que eran más débiles. O sea, en lugar de fortalecer la autonomía regional. Terminaron, según él, consolidando la dependencia, pero ahora a una escala regional, bajo el paraguas de estas grandes empresas. En vez de ser un paso hacia la liberación económica, fue una forma de profundizar la integración dependiente. Es una visión muy crítica, y es inevitable no recordar esa famosa y sombría profecía de Simón Bolívar que Galeano cita. Sí. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Tremenda. Una visión muy pesimista, pero que resuena fuerte con todo el análisis del libro. Es una visión dura, sin duda. Pero como decías al principio, el libro no solo una lista de desgracias y despojos. Galeano también se esfuerza por rescatar las historias de resistencia, ¿verdad? Fundamental. Eso es clave para no caer en la desesperanza. Aunque el tono general es de denuncia de la explotación, la resistencia es como un hilo subterráneo que recorre todo el libro. Desde los tiempos coloniales. Claro. Menciona a líderes indígenas como Túpac Amaru en el Perú, que lideró una rebelión enorme, a luchadores agrarios como Emiliano Zapata en México con su lema Tierra y Libertad, hasta la increíble historia del Quilombo de Palmares que ya comentamos. Y lo actualiza también. Sí, en el epílogo, que escribió 7 años después de la primera edición del libro, un epílogo muy importante llamado, justamente, 7 años después. Ajá. Ahí trae ejemplos más cercanos a su tiempo. Por ejemplo, la conmovedora huelga de hambre de las mujeres de los mineros en Bolivia en 1977. Ellas, con sus hijos, desafiaron a la dictadura militar de Hugo Banzer y lograron ponerla en jaque. Son como chispas de dignidad, de lucha, que impiden que la historia sea solo un relato de víctimas pasivas. Muestran que siempre hubo gente que se levantó. Ese epílogo, 7 años después, parece muy relevante porque justo aborda un periodo muy oscuro para América Latina, el de las dictaduras militares de los años 70 en el Cono Sur y otros países. ¿Cómo conecta Galeano ese terrorismo de Estado con su tesis principal sobre la economía? Lo conecta de forma directa y muy cruda. Para Galeano, esa represión brutal que se desató, las desapariciones, la tortura sistemática, la censura, no fue un accidente de la historia, ni simplemente una batalla ideológica entre este y oeste como a veces se presenta. ¿Cómo lo interpreta él? Él la interpreta como una respuesta funcional del sistema económico dominante, una respuesta necesaria para aplastar las crecientes demandas sociales, los movimientos populares, los sindicatos, todo aquello que cuestionaba el orden establecido y que podía poner en riesgo la estabilidad que necesitaban la inversión extranjera y el modelo de desarrollo dependiente. O sea, la represión como herramienta económica. Exactamente. Describe el uso sistemático de la tortura no como un exceso de algunos militares sádicos, sino como un método. La desaparición de personas como una forma de sembrar el terror, la censura. Cuenta la anécdota terrible de cómo sus propios libros eran destruidos, quemados o vendidos como pulpa de papel reciclado.
Qué fuerte eso. Todo eso, dice él, creaba deliberadamente un clima de miedo generalizado y argumenta que esa violencia extrema no eran errores o excesos, sino herramientas funcionales necesarias para mantener un orden social y económico que beneficiaba a una minoría, local y extranjera, a costa de la gran mayoría. Es su visión de lo que llama la cruenta decrepitud de un sistema que, según él, necesita el terror para poder sobrevivir. Uf, es una perspectiva muy fuerte, muy difícil de digerir. Entonces, para ir cerrando ya nuestra exploración de hoy, si tuviéramos que resumir el mensaje central que nos deja Las Venas Abiertas, ¿cuál dirías que es? Yo diría que la tesis fundamental, el corazón del libro, es que la historia de América Latina, si la miramos desde sus recursos y desde su gente, es una historia de 5 siglos de venas abiertas. Un flujo constante de riqueza, oro, plata, azúcar, café, petróleo, minerales, que sale de la región para alimentar el desarrollo de otros. De Europa primero, de Estados Unidos después. Exacto. Un desarrollo ajeno que, según Galeano, deja aquí atrás pobreza, desigualdad y una dependencia estructural que se va adaptando a los tiempos, pero que persiste, desde la plata de Potosí hasta las ganancias de las multinacionales de hoy. Y es clave en su argumento, y creo que es importante remarcarlo, que esto no es culpa del destino, ni de una supuesta incapacidad de los latinoamericanos, ¿verdad? Exactamente. Esa es quizás la idea más potente. Y dentro de toda la dureza del análisis, la más esperanzadora. Galeano insiste una y otra vez. Esta realidad no es un destino manifiesto. No es culpa del clima tropical, ni de la cultura, ni de la raza, como decían viejas teorías racistas. Sino que es una construcción histórica. Es el resultado de procesos históricos concretos, de relaciones de poder, económicas y políticas que se fueron construyendo, que se impusieron a lo largo de 500 años. Y si es una construcción humana, hecha por la historia. Entonces, Y esta es la implicación crucial que él deja abierta, puede ser deconstruida, puede ser transformada por la acción humana consciente. No es una condena eterna, sino un desafío histórico que sigue vigente. nos deja pensando, muchísimo. Y quizás esa sea la mejor forma de cerrar nuestra conversación de hoy sobre Las Venas Abiertas. Inspirados por esta obra, tan influyente, tan controversial. Tan necesaria de discutir todavía hoy. Exacto. Lanzamos una reflexión final para quien nos escucha. Si aceptamos, aunque sea como una hipótesis para pensar, esta interpretación de la historia, esta idea de una riqueza que genera pobreza, de un desarrollo ajeno que se alimenta del subdesarrollo propio, ¿qué significaría hoy, para América Latina, buscar en serio un camino propio? Un camino diferente. Sí, un camino que intente activamente romper con esos patrones históricos de dependencia, de desigualdad, tan arraigados que Galeano describió con tanta pasión y dolor. ¿Cuáles son los desafíos reales, los obstáculos internos y externos, para construir un futuro distinto al que se narra en estas páginas tan intensas? Una pregunta abierta, sin duda. Una pregunta abierta, para seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias. Hasta la próxima.